Anem a seguir amb el seminari en aquesta segona taula. En aquesta segona taula es parlarà des del punt de vista espanyol, des del punt de vista normatiu, el que preveu la Constitució espanyola, la llei orgànica del Tribunal Constitucional, el que preveu sobre la legitimació de les comunitats autònomes per accedir a la justícia constitucional, i també veurem el que ha dit o ha pogut dir o quin és el posicionament del Tribunal Constitucional sobre aquesta qüestió, la legitimació de les comunitats autònomes per accedir a la justícia constitucional. Per parlar d'aquest tema tenim, evidentment, dos excel·lents ponents, el Marc Carrillo, catedràtic emèrit de Dret Constitucional de la Pompeu Fabra, de la Universitat Pompeu Fabra, i la Paloma Biglino, també catedràtica emèrita de Dret Constitucional a la Universitat de Valladolid. Jo només d'ells dos, ara aquí començar a parlar, només voldria destacar un element, un factor que potser a vegades no es destaca massa, però jo crec que és molt rellevant, que és un element concret, que és la seva participació, que han integrat, han participat en òrgans que tenen una especial rellevància, que atorguen, diria jo, un valor afegit. Què vull dir amb això? Vull dir, per exemple, que el Marc, tu has estat, per exemple, membre del Consell de Garanties Estatutàries de la Junta Electoral Central. I tu, Paloma, has estat també a la Junta Electoral Central, directora del Centre d'Estudis Polítics Constitucionals i també al Consell d'Estat. Simplement destacar això, que jo crec que atorga un valor afegit per la interacció amb la resta de membres, veus altres visions, entenc, no? Veuen altres visions, altres posicionaments, etc. M'agrada poder destacar aquest element. Doncs sabeu que teniu cadascú de vosaltres mitja hora, després obrirem un torn de debat o preguntes. Comences tu, Paloma, parlant-los de la Constitució i de la llei orgànica del Tribunal Constitucional. I gràcies, evidentment, als dos per participar en aquest seminari. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un placer encontrarme en este instituto y la verdad es que agradezco mucho a los organizadores mi presencia en Barcelona hoy. Cuando empezamos a hablar de la organización de esta mesa redonda, yo tuve algunos prejuicios que transmití porque me daba la impresión de que hablar del recurso de inconstitucionalidad y de las comunidades autónomas solo desde un punto de vista normativo, es decir, sin tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, iba a ser bastante difícil y, en cierta medida, un poco tedioso. Por eso he traído el PowerPoint, sobre todo para aligerar la exposición y hacerla más comprensible para las personas que no son expertas en Derecho Constitucional. Los expertos en Derecho Constitucional se conocen muy bien el problema. Me disculpo si soy algo divulgadora, y también para las personas de otros países que nos acompañan. Bien, como se ha dicho ya en la introducción al seminario, en nuestro ordenamiento existe una situación de desigualdad ante el Tribunal Constitucional a la hora de interponer recursos de inconstitucionalidad, porque las comunidades autónomas no se encuentran en la misma posición que se encuentra el Estado a la hora de ejercer esta acción. El artículo 32.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional solamente permite actuar a las comunidades autónomas contra disposiciones de ley o con fuerza de ley. Voy a hablar de disposiciones con fuerza de ley o de leyes, pero se entienda que
Cuando utilizo la palabra ley me refiero no solamente a las leyes, sino también a las disposiciones que provengan del Ejecutivo y que tengan fuerza de ley. Bueno, solamente contra las normas con fuerza de ley del Estado que afecten a su ámbito de autonomía. Este es el único ámbito en el cual las comunidades autónomas pueden acudir ante el Tribunal Constitucional. Bueno, mi intención en esta intervención es analizar, en primer lugar, lo que dicen las normas y cómo se ha llegado a esta paradójica situación de desigualdad. En segundo lugar, analizaré también brevemente cuáles son las consecuencias que esto puede tener sobre nuestro ordenamiento constitucional y, en último término, intentaré mencionar, porque no me va a dar tiempo a más, algunas de las soluciones que se han esgrimido para resolver esta desigualdad y brevemente proponer la solución que a mí y a la mayor parte de la doctrina constitucional les parece más adecuada. Entonces, vamos a empezar por lo que dicen las normas. Bueno, he reproducido aquí el contenido de los artículos 161A y 162 de la Constitución. Según estos preceptos, están sujetos a control de constitucionalidad todas las leyes o disposiciones normativas con fuerza de ley, provengan de donde provengan. El control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional en nuestro país, por lo tanto, engloba tanto las normas del Estado como las normas con fuerza de ley de las comunidades autónomas. Y, según el artículo 162, están legitimados para recurrir el presidente del Gobierno, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, las asambleas legislativas de estas, y el defensor del pueblo. Bueno, si nosotros vemos con cierta atención el artículo 162, nos daremos cuenta cómo, según nuestra norma fundamental, no hay diferencias, hay equiparación entre los órganos superiores del Estado y los órganos superiores de las comunidades autónomas. Ahora bien, también conviene señalar que esta equiparación no es absolutamente completa. Hay una excepción en la cual, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas solo pueden elevar el recurso en su caso. Es lo que dice la Constitución literalmente. Y, en segundo lugar, la legitimación para recurrir se reconoce a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas como órganos, pero no parece que en la Constitución se admitan recursos de inconstitucionalidad de fracciones de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, como, sin embargo, ocurre en el caso del Estado. En el caso del Estado pueden ser 50 diputados o 50 senadores, con lo cual se legitima el recurso de inconstitucionalidad en favor de las minorías. En el caso de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, esto no ocurre. Bien, el problema arranca de que la propia Constitución, en el artículo 165, se remite a una ley orgánica para determinar los procedimientos y las condiciones para el ejercicio de las acciones ante el Tribunal Constitucional. Entonces, utilizando esta remisión, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional estableció, como he dicho antes, algunas limitaciones. Luego veremos más en detalle estas limitaciones. ¿Cómo se explican estas limitaciones? En gran medida obedecen a las circunstancias en las cuales se discute la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El proyecto de ley de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no recogía esta limitación, o la recogía solamente de forma parcial, porque el proyecto de ley señalaba que estaban legitimadas para interponer recursos de inconstitucionalidad los gobiernos de las comunidades autónomas, que en todo caso podían recurrir las leyes elaboradas por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Este es el proyecto de ley que se presenta ante el Congreso de los Diputados. Bien, el procedimiento legislativo, que resultará alterado, como veremos después, por un error procedimental,
lleva a una solución muchísimo más restrictivas. ¿Por qué? En primer lugar, como he señalado antes, por el momento histórico en el que se aprueba la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se debate en octubre de 1979, un momento en el cual se estaba construyendo el Estado de las Autonomías. En esas circunstancias se estaban debatiendo y aprobando dos estatutos de autonomía de las comunidades autónomas de vía rápida, es decir, las que en un principio asumían mayor número de competencias. Recuerdo que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es la Ley Orgánica 2/1979 y el Estatuto de Autonomía Vasco es la Ley Orgánica 3/1979 y el Estatuto de Autonomía de Cataluña es la Ley Orgánica 4/1979. En esos momentos existía una cierta preocupación, sobre todo entre las fuerzas políticas dominantes en estas comunidades autónomas, frente al argumento que se estaba utilizando en otros territorios de España acerca del agravio comparativo. Es decir, se tenía un cierto temor por ciertos territorios de que la autonomía de estas otras dos comunidades autónomas pudiera suponer una diferencia de trato en perjuicio de territorios que no se habían constituido en comunidades autónomas o que estaban forzadas a ir por la vía más lenta. Durante el debate en el Congreso de los Diputados se aprueba una enmienda de minoría catalana al segundo párrafo del artículo 32, ya era el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en virtud del cual solo se autorizaba a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y a los ejecutivos de las comunidades autónomas a impugnar las normas con fuerza de ley del Estado que afectaran a su ámbito de autonomía. Con esto se intentaba impedir que hubiera una guerra de taifas entre las comunidades autónomas. Esta es una expresión que se utilizó durante el debate constitucional. De manera que lo que se intentaba prohibir es que algunas comunidades autónomas recurrieran ante el Tribunal Constitucional la legislación de otras comunidades autónomas que ya estaban en funcionamiento, como Cataluña y el País Vasco. Como consecuencia de la introducción de este precepto, se restringe en gran medida la capacidad de recurrir por parte de los órganos superiores de las comunidades autónomas. En principio, según el artículo 32.2, no se pueden impugnar, estos órganos no pueden impugnar las normas con fuerza de ley de otras comunidades autónomas, las normas con fuerza de ley del Estado que no afecten a su ámbito de autonomía y las normas con fuerza de ley de la propia comunidad autónoma. O sea, se impide, por lo tanto, el ejercicio de recurso de inconstitucionalidad interno, podríamos decir, del Ejecutivo contra las normas de la Asamblea Legislativa o de la Asamblea Legislativa contra las normas de su Ejecutivo. Hay que aclarar una cosa, y es que estas disposiciones no dejan a los órganos superiores de las comunidades autónomas completamente indefensos. En primer lugar, contra las normas con fuerza de ley de otras comunidades autónomas se puede interponer un conflicto de competencias, porque la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional señala que en este caso, en este supuesto, si la disposición que se recurre se ampara en una norma con fuerza de ley, esta se tramitará como recurso de inconstitucionalidad, ¿vale? Yo no me he encontrado demasiados supuestos en los cuales las comunidades autónomas hayan acudido contra normas de fuerza de ley de otras comunidades autónomas en vía de conflicto. Por lo tanto, esto lo tendré que analizar más despacio, pero en principio cabe acudir a este supuesto. Hago un inciso. La guerra de taifas que se temía tanto durante el debate de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no se ha operado. Es decir, no son muchos los casos en los cuales una comunidad autónoma recurre frente a las normas de otra comunidad autónoma. Frente a las normas del Estado, en principio, literalmente la ley, como acabo de señalar,
solo autoriza a interponer recursos de inconstitucionalidad cuando afecten al ámbito de autonomía de la comunidad autónoma. Vale. Pero, como explicará Marc Carrillo después, que analizará la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, bueno, esta limitación prácticamente ha desaparecido, porque el Tribunal Constitucional ha interpretado el ámbito de autonomía de manera muy flexible. Y entonces, como ha pasado ahora con los recursos en contra de las leyes de amnistía, el Tribunal Constitucional interpreta de manera muy laxa el nexo de conexión entre las competencias de las comunidades autónomas y la legitimación para recurrir en inconstitucionalidad. La única limitación realmente importante que sigue subsistiendo en la equiparación entre Estado y comunidades autónomas a la hora de interponer recursos de inconstitucionalidad es la que impide los recursos internos de inconstitucionalidad. Es decir, este es el problema que en estos momentos, en mi opinión, tiene más importancia. Es decir, que no hay un recurso de los ejecutivos contra las leyes de las propias comunidades autónomas, ni hay un recurso de las comunidades autónomas en contra de las normas del Ejecutivo. Esto tampoco significa que las normas de las comunidades autónomas se queden sin control. Evidentemente pueden ser impugnadas por los órganos estatales, que menciona el artículo 162 de la Constitución, pueden ser recurridas por el Gobierno, por 50 diputados, por 50 senadores, por el Defensor del Pueblo, y además nada impide que los jueces ordinarios puedan controlar la constitucionalidad de las normas de las comunidades autónomas a través de la cuestión de inconstitucionalidad. Lo único que se necesita, y esto es una limitación también de la que podemos hablar después, es que la norma que tengan que aplicar, la validez de la norma que tengan que aplicar, determine el fallo. Bien, pero como he dicho antes, la limitación más importante y en la que me voy a centrar es lo que podríamos llamar el recurso interno, el que no pueden interponer los órganos superiores de las comunidades autónomas entre sí. La laguna es todavía mucho más llamativa porque esta laguna, como he dicho antes, no obedece a la voluntad del legislador, sino que la voluntad del legislador era precisamente la contraria. He señalado antes que esta posibilidad de recursos internos existía en el proyecto de ley, con una limitación importante, y es que cabía el recurso del Ejecutivo de la comunidad autónoma contra las leyes de la comunidad autónoma, pero no viceversa. No se preveía la posibilidad de que las asambleas legislativas de las comunidades autónomas pudieran impugnar las normas con fuerza de ley de los gobiernos. Si lo pensamos despacio, en 1979 esta limitación tampoco tenía mucha importancia. Si no me equivoco, y vosotros me corregiréis, ni el Estatuto catalán ni el Estatuto vasco preveía la posibilidad de que los ejecutivos dictaran normas con fuerza de ley, porque eran asambleas monocamerales que se pensaban que iban a actuar con la suficiente agilidad como para no necesitar dar poderes extraordinarios al Ejecutivo. Quizá esta era la idea de los redactores del proyecto de ley a la hora de mandarlo a las Cortes Generales. Bien, bueno, pues el artículo, en aquel momento 35.4, se debate en el Congreso, se debate en el Senado y es aprobado por ambas cámaras. La voluntad de las cámaras era clara en favor de esta posibilidad. Ahora bien, en un momento determinado se produce un error en la votación del precepto, que ya era el artículo 32. Es muy curioso ver los diarios de sesiones, lo ha contado muy bien Pablo Pérez Trems en este artículo que cito ahí, bueno, no lo cito aquí, pero es en la crónica de un precepto perdido, lo había contado antes Javier Corcuera. Yo he estado mirando los diarios de sesiones y es así como ocurre. El presidente del Congreso de los Diputados somete a votación las enmiendas y hay un error en las palabras del presidente. Y el error es corregido desde el escaño por Gregorio Pérez Barba. Dice, no, nos está haciendo usted votar una enmienda de supresión que no aparece en las enmiendas del Senado. Entonces se dan cuenta del error y Gregorio Pérez, el presidente de la Cámara, vuelve a enunciar la votación correctamente y las cámaras votan correctamente. Lo que ocurre es que en el texto que remite el Congreso de los Diputados
a sancionar y a promulgar la ley, y luego a la posterior publicación, este artículo, que era el 32.3 ya de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, misteriosamente desaparece. Puede ser un error puramente tipográfico o puede ser que influyera en aquel momento algún otro interés. Pero lo cierto es que falta la última fase del procedimiento legislativo, porque la sanción, la promulgación y la publicación no son actos externos al procedimiento legislativo, sino que se integran en el procedimiento legislativo. En consecuencia, ese precepto, el que autorizaba a las comunidades autónomas a enfrentarse entre sí, no se publica, por lo tanto, nunca ha adquirido eficacia jurídica. Bien, como he dicho antes, esta laguna, esta imposibilidad de control mutuo entre ejecutivos y legislativos de las comunidades autónomas tiene, en mi opinión, unas importantes consecuencias dentro de nuestro ordenamiento constitucional. Afecta, como veremos a continuación muy brevemente, en primer lugar, a la propia construcción del Estado de las autonomías, a la propia configuración de la forma de gobierno de las comunidades autónomas y, en último término, afecta también al modelo de justicia constitucional que tenemos en nuestro ordenamiento. Con respecto al Estado de las autonomías, a nuestro Estado federal. Bueno, la redacción que tiene en estos momentos el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la imposibilidad de conflictos internos entre Asamblea Legislativa y Ejecutivo de las comunidades autónomas podía ser válida en 1979, cuando se empieza a construir el Estado de las autonomías, porque las competencias de las comunidades autónomas en aquel momento eran muy sectoriales, muy limitadas. Sin embargo, desde 1979 hasta la actualidad, el Estado de las autonomías ha cambiado muchísimo y ha cambiado mucho el ámbito de poder y de atribuciones que tienen las comunidades autónomas. Ya no me refiero a temas tan importantes como pueden ser la sanidad o la vivienda, sino también a los derechos fundamentales, porque, como sabemos, nada impide que las comunidades autónomas actúen en materia de derechos fundamentales siempre que tengan un nexo de conexión con sus propias competencias y no invadan las competencias del Estado. Bueno, en una situación como esta, el hecho de que en un momento determinado no se pueda acudir ante el Tribunal Constitucional para que los órganos de la propia comunidad autónoma velen por la constitucionalidad de sus propias normas, pues parece un contrasentido. El Tribunal Constitucional, y yo creo que Marc Carrillo hablará después de ello, ha señalado, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido muy restrictiva con respecto a esta posibilidad de recursos. Cito dos sentencias, la sentencia 223 de 2006, las dos son muy interesantes realmente, y la otra es la 176 de 2019. En la primera era el Ejecutivo que recurría el reglamento de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma porque le privaba del derecho de veto sobre las enmiendas que supieran incremento de los gastos o disminución de los ingresos presupuestarios. Y la segunda es en una circunstancia que cada vez es más frecuente en La Rioja, cuando cambia la mayoría en la Asamblea Legislativa y en un momento determinado el Ejecutivo de la Asamblea Legislativa está en contra de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa de medidas de protección del medio ambiente y protección de animales, ¿no? Entonces ya se da un conflicto que cada vez es más frecuente en las comunidades autónomas. Bueno, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, con argumentos un tanto peregrinos, en mi opinión, luego podemos hablar de ellos, inadmite a trámite estos recursos de inconstitucionalidad. Bueno, pues esta situación, en definitiva, parece, como he dicho, perjudicial para las comunidades autónomas por tres motivos. En primer lugar, porque no se puede afirmar, como afirma el Tribunal Constitucional en estas sentencias,
que las comunidades autónomas defienden solamente intereses peculiares, sectoriales, mientras que el Estado defiende única y exclusivamente intereses generales. Entre otras cosas, primero, por el ámbito de competencias de las comunidades autónomas y, en segundo lugar, porque es evidente que los recursos de inconstitucionalidad están legitimados por defender el orden constitucional en su conjunto. Es un recurso objetivo. Es una cuestión, por lo tanto, de orden público procesal en la que el hecho de tener intereses más o menos generales no tendría que importar. En segundo lugar, porque lleva a la paradójica situación de que las leyes del Estado están sometidas a un control mucho más estricto que las leyes o disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley de las comunidades autónomas, lo cual también es un contrasentido. Y el tercer contrasentido es que el Tribunal Constitucional ha cambiado radicalmente su jurisprudencia en lo que respecta al ámbito de autonomía que justifica la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra las leyes del Estado. Y, sin embargo, este cambio de criterio no se ha llevado al supuesto que analizamos. La segunda de las consecuencias afecta, como he dicho antes, a la forma de gobierno de las comunidades autónomas. Hasta hace poco, prácticamente hasta 2015, 2016, estábamos en una época bipartidista y era muy difícil que un gobierno de una asamblea, de una comunidad autónoma, no tuviera un apoyo muy mayoritario en la asamblea legislativa. Sin embargo, desde entonces las cosas han cambiado y no solamente a nivel estatal, sino también en el ámbito de las comunidades autónomas nos hemos encontrado que las asambleas legislativas están mucho más fraccionadas y puede darse el caso de que en un momento determinado el Ejecutivo de una comunidad autónoma sea un gobierno de coalición y no tenga un apoyo claro en la asamblea legislativa. Entonces, en esta situación, si hay diferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, no cabe el recurso de inconstitucionalidad. El único camino que habría es la disolución anticipada de las cámaras, pero estamos viendo que si en un momento determinado el Ejecutivo se da cuenta que no tiene suficiente fuerza en la Asamblea Legislativa y recurre a la disolución anticipada, nadie garantiza que en las nuevas elecciones la situación política varíe. Entonces, se cuenta con apoyo en los órganos estatales, minoría en el Parlamento o el Gobierno, o realmente esa norma no se puede expulsar del ordenamiento jurídico. Con lo cual, los órganos superiores de las comunidades autónomas pierden autonomía. Pierden autonomía para recurrir ante el Tribunal Constitucional. Claro, esta situación es relativamente preocupante en comunidades autónomas con partidos nacionales que tengan una fuerte implantación, o bien en el Ejecutivo o bien en las cámaras nacionales, pero deja indefensas a los partidos que tienen implantación única y exclusivamente en el territorio de una comunidad autónoma, porque carecen de apoyos a nivel estatal. Evidentemente, esta situación es perjudicial no solamente para el control de constitucionalidad, sino también para la relación de fuerzas en el ámbito de las comunidades autónomas. La última, sí, todavía me queda un poco. La última consecuencia de la omisión, que yo creo que también es muy preocupante, es, digamos, cómo afecta esta laguna al modelo de justicia constitucional que existe en nuestro ordenamiento. El Tribunal Constitucional, sobre todo en los federalismos que podemos considerar de devolución, aparece, como ha demostrado Pedro Cruz en su brillantísimo libro sobre el origen del control de constitucionalidad en Europa. Bueno, el control de constitucionalidad aparece en estos países precisamente como árbitro de las competencias. Son 3 países, España, Checoslovaquia y Austria, los primeros que implantan un modelo de control de constitucionalidad concentrado para resolver precisamente los conflictos que había entre las nuevas entidades federadas y la entidad central.
Pero desde entonces, evidentemente, el control de constitucionalidad y la jurisdicción constitucional ha cambiado mucho, porque el Tribunal Constitucional ya no es única y exclusivamente el árbitro de la competencia, que realmente no lo ha sido nunca, sino que también es el árbitro del pluralismo. Es el órgano que dirime los conflictos entre mayoría y minoría. En definitiva, es la función del Tribunal Constitucional, como decía García Pelayo en ese primer artículo que se publicó en la Revista Española de Derecho Constitucional, tiene una función de carácter contramayoritaria. Bueno, pues en nuestro caso, el Tribunal Constitucional solamente puede cumplir esta función con respecto a las mayorías y minorías de las comunidades autónomas si es instado por un órgano del Estado o fracción de órgano de Estado, porque hay que tener en cuenta, digamos, que en las cámaras basta con 50 diputados o 50 senadores para poder interponer el recurso. ¿Esto qué significa también? Significa que el Tribunal Constitucional español interviene única y exclusivamente cuando dentro del conflicto aparece un órgano de Estado. Y esta situación podría ser de recibo en los países, como por ejemplo la República Federal Alemana, si no me equivoco, donde existen tribunales constitucionales de los Estados miembros, porque es este Tribunal Constitucional de los Estados miembros quien dirime estos conflictos entre mayoría y minoría. Pero en nuestro país no existen estos órganos que resuelvan internamente los conflictos entre mayoría y minoría. Y el Tribunal Constitucional Nacional tampoco lo hace, porque solamente interviene si es requerido por el Estado. Se desdibuja la imagen del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional en un país como el nuestro, con el modelo de justicia constitucional que tenemos, el Tribunal Constitucional no es un órgano de Estado, es un órgano del ordenamiento constitucional total, del orden constitucional total, ¿no? Entonces, realmente puede afectar en cierta medida a la legitimidad del Tribunal Constitucional en el sistema en su conjunto. Bien, soluciones. Bueno, hay muchas. Este tema, digamos, no es nuevo en la doctrina, se lleva tratando prácticamente desde 1980 y yo no puedo entrar a analizar todas las soluciones que se han barajado. Hay autores que proponen, por ejemplo, incorporar la legitimación en los estatutos de autonomía, solución que es discutible en la medida en que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los estatutos de autonomía, como son normas rígidas que necesitan del pacto entre Estado y comunidades autónomas para ser elaboradas, no pueden afectar a la ley orgánica del Tribunal Constitucional, cuya elaboración depende única y exclusivamente del Estado. Se ha propuesto crear un órgano interno, las comunidades autónomas. Enric Fossas, en un artículo que tiene en la Revista Española de Derecho Constitucional, propone esta solución. Los votos particulares a las sentencias que he mencionado antes proponen una interpretación flexible del artículo 32.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Bueno, hay algunos magistrados que proponen aplicar directamente la Constitución, en aplicar el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Otros que pretenden una interpretación adecuada del artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Y así estamos. Realmente, cada una de estas propuestas tiene sus ventajas y sus inconvenientes, de las cuales yo evidentemente no puedo hablar porque me queda un minuto para mi intervención. Hay una cosa en la que todo el mundo está de acuerdo, todos los autores, y es que la solución más impecable sería reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. A mí, personalmente, me sorprende muchísimo que esto no se haya hecho, sobre todo porque yo estuve mirando el otro día el Boletín Oficial del Estado y, si no me equivoco, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ha sido modificada al menos en 8 ocasiones, si no más.
Con lo cual, bueno, pues extraña que, sabiendo estos problemas, la ley orgánica no haya sido reformada. Y extraña todavía mucho más en un país como el nuestro, donde las asambleas legislativas de las comunidades autónomas tienen iniciativa legislativa. Con lo cual, digamos, el problema podría haber sido resuelto de la manera, digamos, más adecuada para nuestro ordenamiento constitucional y, desde luego, sin forzar ni la ley orgánica del Tribunal Constitucional ni el texto de la Constitución. Nada más y muchas gracias. Bon dia, buenos días. Moltes gràcies a l'Institut per la Deferència en convidar-me. Com ja està previst, parlaré de què és el que ha dit la jurisprudència del Tribunal Constitucional, a la qual en part ja ha fet referència a la Paloma Viglino, sobre aquest tema de dret processal constitucional, que és el tema de la legitimació activa per actuar en el procés. Com tots sabem, la legitimació és el pressupòsit necessari, processal, que confereix a un subjecte jurídic la possibilitat de constituir-se en part necessària en un procés. És el requisit previ i ineluctable. De què parlaré? Parlaré del criteri que ha utilitzat el Tribunal Constitucional per interpretar la Constitució, el marc constitucional i legal al qual ha fet referència la ponent anterior, i, en segon lloc, les conseqüències, que ja avanço que no són especialment positives, d'aquest criteri que el propi Tribunal Constitucional no ha respectat plenament, el propi criteri que el Tribunal va establir des de bon principi respecte de la legitimació activa de les comunitats autònomes. Inicialment, el Tribunal, segurament imbuït per els debats constituents, fou especialment restrictiu en una primera sentència que afectava a una llei orgànica que desenvolupava l'article 55.2 de la Constitució, és a dir, la suspensió individual de drets fonamentals, a través d'una llei antiterrorista, en aquell moment, que concretava el 55.2. El Tribunal, sobtadament, va afirmar que aquella llei de caràcter estatal no incidia en els interessos de les comunitats autònomes. El govern basc i el Parlament basc que van recórrer consideraven tot el contrari, en la mesura en què aquella incidència era evident sobre drets i llibertats de les persones i específicament sobre ciutadans de la comunitat autònoma del País Basc. Doncs bé, el Tribunal va dir que la comunitat autònoma no tenia legitimació activa, que aquest era un problema d'ordre estatal, i va negar la legitimació. Però aquest criteri va desaparèixer poc després, a l'hora d'examinar una llei de pressupostos estatal, en la que va introduir un criteri que teòricament ha mantingut des d'aquesta sentència, una sentència de finals dels 90. Aquest criteri era dir: atenció, les comunitats autònomes poden recórrer a lleis o normes en rang de llei estatals sempre i quan que aquestes incideixin en el seu àmbit propi d'autonomia. Per què estava influït el Tribunal Constitucional del debat constituent, a parer meu? Doncs perquè recordaran que quan es debat la llei orgànica del Tribunal Constitucional el 79, entre d'altres dos ponents de la Constitució, el professor Jordi Solectura i el professor Miquel Roca, l'advocat Miquel Roca, aquest últim afirmava: no, atenció, l'àmbit de les comunitats autònomes
s'ha d'entendre limitat pel seu territori, la qual cosa no deixava de ser paradoxal des del plantejament polític d'aquest ponent, perquè era limitar estrictament el territori geogràfic de la comunitat autònoma en l'àmbit de l'autogovern, cosa que després s'ha demostrat àmpliament que no és exactament així. I pel que fa al professor Soler-Tura, deia, atenció, hem d'evitar de cara al futur una mena de guerra entre comunitats autònomes de caràcter més bé polític que no pas de discrepància jurídica. Tot això no deixa de ser en gran part història, però que explica segurament, a banda de criteris d'ordre doctrinal, d'ordre jurídic, aquesta primera posició del Tribunal Constitucional. A aquest criteri restrictiu s'ha afegit, per exemple, un altre diputat il·lustre en el període, no formava part de la ponència, però sí de la Comissió Constitucional, el professor Òscar Alzaga, que sostenia la necessitat de justificar l'afectació sempre quan que l'objecte de la llei estatal afectasse a l'autogovern definit per les competències de les comunitats autònomes. Des d'un punt de vista doctrinal hi havia dues posicions que van influir sobre el tribunal. Una, la que va sostenir un professor que fou membre i vicepresident del Tribunal Constitucional, el professor Rubio Llorente, que va sostenir, no, atenció, el que fa la Constitució és una remissió general a la llei i, en conseqüència, la llei orgànica està habilitada per establir les condicions, invocant el que deia un processalista italià, Chiovenda, establir les condicions a través de les quals s'ha d'exercir l'activitat processal, l'acció processal, cosa que era raonable. El legislador té un marge de maniobra per concretar el marc general que ha establert el Constituent. Des d'una posició contrària, un brillant jurista prou conegut pels aquí presents, el professor García Enterría deia no, aquí no existeix una revisió general, no hi ha un marge de maniobra d'acció del legislador, sinó que el legislador ha de respectar el que diu la Constitució no restringeix la legitimació activa de les comunitats autònomes. Això també és història jurídico-doctrinal, però cal tenir-la en compte per entendre la posició relativament flexible que adopta el Tribunal Constitucional ja en la segona sentència de dir no, les comunitats autònomes, i el ponent era el propi Rubio, deia, les comunitats autònomes no únicament defensen interessos vinculats estrictament a les competències definides en l'Estatut i en la Constitució, en l'anomenat bloc de la constitucionalitat, sinó que també defensen, deia, interessos peculiars. I dins els interessos peculiars, doncs, es troben interessos ad extra de les competències. Bé, a partir d'aquest plantejament, una altra doctrina complementària a la flexible, és a dir, entendre que la Constitució podia ser limitada per al legislador orgànic, el professor Sánchez Morón deia no, atenció, és necessari ampliar el marge d'acció de les comunitats autònomes pel que fa a la seva legitimació, perquè les comunitats autònomes compleixen funcions també de caràcter general, de caràcter d'interès general estatal, com ara disposen d'iniciativa legislativa per presentar proposicions de llei davant de les Corts Generals. 2, tenen iniciativa de reforma de la Constitució. 3, subministren a l'Estat les seves previsions per la planificació econòmica general, per tant, llei de pressupostos de l'Estat. 4, participen en la cambra alta, en l'anomenada cambra de representació territorial, al Senat. Per tant, són arguments de caràcter constitucional que, en tot cas, habiliten una interpretació enormement flexible i a no sostenir que la llei orgànica pot establir un criteri molt restrictiu. Bé, assumida per part del Tribunal Constitucional, que obro un parèntesi, tots els aquí presents segurament saben que el Tribunal Constitucional ha complert una funció que en realitat no li corresponia,
I aquesta funció fou que l'obertura, l'ambigüitat deliberada del Constituent a l'hora de definir, això que s'ha dit, l'estat de les autonomies, qui al capdavall l'ha concretat, sobretot com a àrbitre competencial, ha estat el Tribunal Constitucional amb llums i ombres, però ha estat el Tribunal Constitucional. I és el Tribunal Constitucional que diu no, el 32.2 és adequat a la Constitució, oblidant-se del que ja ha explicat molt bé el professor Avilino, del complicat itinerari legislatiu d'aquest precepte i la desaparició sobtada de l'apartat 3 que permetia també un contenciós constitucional en el si de les institucions de la comunitat autònoma. Per tant, d'acord amb això, i el que havia dit, entre d'altres, un il·lustre processalista i exmembre del Tribunal Constitucional, el professor Jimeno Sendra, deia, avalada la constitucionalitat del 32.2, és a dir, la legitimació activa limitada, doncs quines són les restriccions que, segons la jurisprudència, el legislador ha de tenir en compte. Primer, la comunitat autònoma solament pot impugnar lleis estatals o normes en rang de llei que puguin afectar el seu propi àmbit d'autonomia. Aquest és el magma que reiteradament apareix en la jurisprudència. Com interpretar això? Primer, exigència d'un punt de connexió, és a dir, un punt de relació de causalitat entre la invocació autonòmica i la llei estatal i el contingut material de totes dues. Això significa una interpretació flexible per permetre la possibilitat d'impugnar. Per què? S'ha dit abans. Perquè les comunitats autònomes són estat, són ens subestatals i, per tant, la seva possibilitat d'intervenir en judici processal és també una qüestió d'ordre públic processal. Per tant, impugnar davant del tribunal no solament pot ser en defensa stricto sensu de la competència des d'un punt de vista formal o material, sinó que també, diu el Tribunal Constitucional, pot servir per defensar un determinat model de distribució de competències, en la qual cosa la comunitat autònoma pot discrepar de la pròpia jurisprudència del tribunal. Un altre argument, fruit d'aquest caràcter de defensa d'interessos també generals, la comunitat autònoma pot impugnar, per exemple, per raons d'infracció de l'íter legislatiu, és a dir, per raons de caràcter formal. 3. El punt de connexió el constitueixen regulacions que afecten o que puguin afectar a l'arquitectura general de l'Estat. Per tant, el correcte exercici de les competències estatals. Això ha habilitat a les comunitats autònomes per recórrer, per exemple, per posar un cas entre molts altres, l'ús abusiu per part del legislador estatal de la legislació bàsica, l'àmbit material de la legislació bàsica. Això ha servit també perquè les comunitats autònomes puguin recórrer contra la utilització abusiva de la capacitat de gast, de despesa de l'Estat, que ha tingut una incidència negativa en l'àmbit de l'autogovern. I així podríem continuar. El segon límit, i aquí ve el tema, que no incidiré perquè ja va explicar la professora Avilino, que el Consell de Govern, el govern de la comunitat autònoma, no pot impugnar una llei del seu propi Parlament. 3. Tampoc pot impugnar una llei d'una altra comunitat autònoma, ni tampoc un conseller individualment considerat pot impugnar una norma d'una altra comunitat autònoma, amb rang de llei. Bé, atès aquest criteri, aquesta doctrina relativament flexible, quin ha estat el que jo he apuntat al principi d'utilització abusiva d'aquesta jurisprudència per part de determinades comunitats autònomes? És a dir, com es pot justificar
el que m'atreveixo a qualificar de la perversió de la interpretació flexible sobre el tantes vegades esmentat 32.2 de la llei orgànica. Perquè hi ha hagut una interpretació abusiva que no respon a criteris, sobretot, com ha de ser, de discrepància jurídica, sinó, en molts casos, criteris d'oportunitat política. És a dir, a l'hora de justificar el punt de connexió. Per no remetre'm al passat, anem al present més immediat. L'any passat i aquest any. Vostès saben que les Corts Generals del Parlament espanyol va aprovar una llei d'amnistia per la normalització política i social a Catalunya. Que aquesta llei, la seva constitucionalitat, fou avalada pel Tribunal Constitucional. En els recursos es van presentar, no únicament per òrgans de caràcter estatal, 50 diputats del Parlament espanyol, sinó també per un seguit de comunitats autònomes. Aquestes comunitats autònomes van utilitzar una argumentació que jo crec que avala no la meva gosadia, sinó la meva valoració negativa sobre aquesta forma d'utilitzar la legitimació activa de les comunitats autònomes per impugnar lleis de caràcter estatal. Poso com a exemple, entre d'altres, però sobretot aquest que és especialment significatiu, el cas del recurs plantejat per la Comunitat Autònoma d'Aragó contra la dita llei d'amnistia. Com és obvi, es tracta d'una llei penal, una llei que explicita una competència estatal relativa al dret de gràcia. Per tant, no és una llei. Naturalment, hi ha opinions al respecte sobre el que ara diré. No és una llei que reformi la Constitució. El primer argument que utilitzen les Corts aragoneses és dir, no, es tracta d'una llei que reforma la Constitució, entre altres coses, perquè els ciutadans aragonesos no han estat convocats a pronunciar-se sobre una llei que afecta el conjunt de l'Estat. Una llei penal que diu que afecta el conjunt de l'Estat. Com és obvi, el dret d'amnistia es refereix a persones individualment considerades, concretes i específiques. Els aragonesos, la Comunitat Autònoma d'Aragó, afirma que aquesta llei privava del vot per reformar la Constitució als ciutadans d'Aragó. Així mateix, segon argument, deia que aquesta llei vulnera el procediment legislatiu, sí, perquè la llei estatal fou aprovada a través d'una iniciativa legislativa de les Corts Generals, és a dir, una proposició de llei, i no un projecte de llei del govern. El Parlament espanyol estava exercint legítimament la seva potestat legislativa, que com afirma la Constitució, la té, al igual que la té el govern. Per tant, la podien exercir tots dos. I, en tercer lloc, argumentaven que afectava el principi d'igualtat, quan aquesta llei és obvi que és una llei de caràcter penal, amb transcendència política indubtable, que afronta un tema específic respecte de persones específiques i que no tenen relació amb el conjunt de ciutadans de l'Estat. Bé, i com argumentava les Corts aragoneses l'exigència establerta per la jurisprudència del Tribunal Constitucional sobre el punt de connexió en favor de les competències de la Comunitat Autònoma d'Aragó. I aquí m'atreveixo a afirmar que, amablement, són arguments espuris. El primer argument per
argumentar, en fi, per justificar la legitimació activa. Aragó i Catalunya són fronterers. Hi ha una franja entre Catalunya i Aragó, la franja d'Osca, la franja de Ponent, en la que es parla també una llengua cooficial a Catalunya com és el català. En segon lloc, hi ha una relació de veïnatge administratiu entre Aragó i Catalunya, punt de connexió. Tercer argument. L'Arxiu de la Corona d'Aragó, un edifici gòtic que vostès poden trobar aquí a prop i que és gestionat conjuntament per ambdues comunitats autònomes. 4. Entre Catalunya i Aragó hi ha un conveni en matèria sanitària que habilita que Aragó tingui legitimació activa per impugnar una llei penal que és competència exclusiva de l'Estat. Permeti'm afirmar que això és un exercici espuri d'aquesta jurisprudència del Tribunal Constitucional. És una interpretació jurídica impròpia d'un recurs d'inconstitucionalitat i segurament m'atreveixo a dir pròpia d'un modest advocat de picapleites. Conclusió. Soc de l'opinió que acceptant la constitucionalitat del 32.2, una fórmula per solventar els interessos estatals que puguin haver en el si dels conflictes interinstitucionals d'una comunitat autònoma seria la reforma del 32.2, incloure el 3, el desaparegut 3, i, per tant, evitar el que, en definitiva, el Tribunal Constitucional ha fet incorrectament, que és interpretar la Constitució d'acord amb la llei i no interpretar la llei d'acord amb la Constitució. Però així mateix, aquest exemple, jo crec que gràfic sobre la utilització espúria de la legitimació activa, és a dir, aquesta perversió de la legitimació activa processal, pretesament presentada com una forma de depuració de l'ordenament per una qüestió d'ordre públic, processal o material, s'endinsa, a parer meu, en una utilització del recurs d'inconstitucionalitat que respon majoritàriament a criteris d'oposició política que no pas a criteris de discrepància jurídica. Com també, i crec que no els descobreixo absolutament res, s'està utilitzant aquesta hipotètica cambra de representació territorial, que és el Senat, que no ho és, s'està utilitzant clarament amb finalitats estrictament d'oposició política. En conseqüència, com a conclusió, jo diria que és raonable la interpretació del Tribunal Constitucional sobre la interpretació flexible vinculada a l'àmbit propi de les competències en defensa d'interessos no únicament particulars sinó generals, però naturalment a partir de l'argumentació d'un punt de connexió que sigui raonablement plausible, no l'exemple espuri que ha fet ús la Comunitat Autònoma d'Aragó. Gràcies. Bé, gràcies als dos per les vostres magnífiques intervencions. Obrim ara un torn de preguntes. Sí. Bueno, moltes gràcies. Primer de tot, felicitats, moltes felicidades. No sé si la meva reflexió o pregunta seria adreçada a dos ponents al fil de les seves intervencions. No sé si és millor lo hago en castellano o... No hay nada. Vale, hablo más alto entonces, ningún problema. No, la meva... Bueno,
som advocats de la Generalitat davant del Tribunal Constitucional y actualmente soy subdirectora de Cuestiones Constitucionales de la Generalitat. Y me gustaría, al hilo de lo que han coincidido ambos ponentes, que es esta flexibilidad del Tribunal Constitucional a la hora de interpretar el artículo de la ley que restringe la legitimación de las comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional. Usted hablava de flexibilitat, el professor Marc Carrillo parlava d'un ús pervers, y yo me gustaría aportar una tercera perspectiva, que es desde el punto de vista de los operadores jurídicos, nosotros abogados ante el Tribunal Constitucional, de la inseguridad que nos genera esta interpretación flexible por parte del Tribunal, que al mismo tiempo incide en un acentuado casuismo. Es decir, cuando nosotros a veces nos viene una consulta sobre cómo interpretar un precepto concreto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, nuestra respuesta siempre es, bueno, evidentemente vamos a la interpretación, o sea, a la ley, a lo que dice la ley y a lo que dice la ley, pero luego cuando vamos a ver qué interpretación ha hecho el Tribunal Constitucional de ese precepto concreto de derecho procesal, nos encontramos pues esto, con esta flexibilidad basada en criterios de oportunidad, también coincidiría, y la inseguridad que a nosotros nos genera. Entonces, también una reflexión que antes compartía con otros compañeros, que quizá en el ámbito del derecho procesal constitucional hay como un déficit, que no hay un corpus asentado de doctrina que dé seguridad a quien opera. No sé si porque los operadores que actuamos ante el Tribunal Constitucional somos pocos, que no es este el caso, porque en lo que es los conflictos territoriales sí que está más acotado, pero si hablamos del ámbito del proceso del recurso de amparo, allí, digamos... Entonces, compartir, al hilo de lo que han comentado ustedes de la flexibilidad del Tribunal Constitucional a la hora de interpretar su propia ley processal, m'agrada l'aportació que ha fet el professor Carrillo de que és cert, i jo coincideixo, que el Tribunal interpreta la llei d'acord amb la llei, no pas amb la Constitució, potser hauria d'ampliar l'àmbit, el paràmetre interpretatiu, però me gustaría pues... o sea, un poco saber su opinión o qué es lo que opinan del papel que tiene esta interpretación flexible respecto de los operadores jurídicos. Bueno, yo he hablado un poco de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional porque no me correspondía. La verdad es que las dos sentencias que yo he citado es una jurisprudencia que podríamos decir es algo criticable, por ser generoso. ¿Vale? Sobre todo la segunda de ellas, la de 2019, en un momento determinado, y además hay una diferencia muy grande entre la primera, ¿vale?, la de 2006 y la de 2019, pero es una diferencia muy significativa. En la primera, el Tribunal Constitucional, para fundamentar la inadmisión, dice que él está sujeto a la Constitución y a la ley orgánica, exclusivamente sujeto a la Constitución y a su ley orgánica. En la segunda de las sentencias, a mí me ha dejado muy sorprendida porque el Tribunal Constitucional dice que está exclusivamente sometido a la ley orgánica. Pero bueno, vamos a ver. Es que, hombre, si citas el artículo 1 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, cítalo entero. Entonces, evidentemente todos estos problemas se resolverían con una reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional que, en mi opinión, debería suprimir estos límites para los recursos de las comunidades autónomas. Es decir, si el Tribunal Constitucional es un órgano de la federación total, pues entonces tiene que tener, las comunidades autónomas tienen que estar igual de legitimadas que el Estado, porque además es el modelo kelseniano, es decir, la Constitución es el orden total del que viene la Constitución, el Estado viene a las comunidades autónomas y las normas de uno están equiparadas a las normas de otra. Entonces, ambos tienen que tener la posibilidad no solamente de enfrentarse entre sí, sino también de defender sus propias minorías. Es decir, ese es el modelo, en mi opinión, que sería coherente con nuestra Constitución. Como no parece que esta reforma a corto plazo pueda prosperar, por lo menos al Tribunal Constitucional lo que se le podría pedir es un poco de coherencia. Es decir, es muy flexible
cuando se encuentra con el recurso interpuesto contra la ley de amnistía, pero es muy rígido cuando en un momento determinado un ejecutivo de una comunidad autónoma recurre una ley de la propia comunidad autónoma. Entonces, bueno, vamos a ver, o lo uno o lo otro, pero se coherente en ambos casos. Yo al hablar de las soluciones, lo he hecho muy deprisa porque tenía poco tiempo, entonces hay algunas, como he dicho, que son muy muy sugestivas, pero a mí todas ellas me preocupaban y me siguen preocupando porque precisamente afectan a la seguridad jurídica. Es decir, cuando tú aconsejas al Tribunal Constitucional que se salte la Constitución, malo, pero si aconsejas al Tribunal Constitucional que se salte la ley orgánica del Tribunal Constitucional, pues es igual de malo. Entonces, evidentemente, o sea, las exigencias del Estado de Derecho, que tan de moda están, deberían afectar también al máximo intérprete de nuestra Constitución. Generalmente se respetan. No quiero ser negativa con respecto al Tribunal Constitucional, pero hay fallos que se podrían superar. Y una de ellas es clarificar los criterios interpretativos de la propia ley orgánica. Respecte a la seva reflexió, jo diria, sobretot, que no crec que convingui ampliar el paràmetre interpretatiu que l'agent jurídic, l'advocat de l'Estat o de la Generalitat necessiti. He invocat una frase que no és meva, és l'article que ha comentat la professora Viglino citant un col·lega del gremi, el professor Enric Fossas, que deia respecte d'aquestes dues sentències relatives al desaparegut article 32.3, no, subratllo, el que cal és interpretar la llei conforme a la Constitució i no a la inversa. Clar, això queda molt bé, però i després què? El després que jo m'he atrevit a dir acceptem el criteri flexible relatiu que ha introduït el Tribunal Constitucional, però com resulta que estem treballant sobretot com a advocats de l'Estat i de la Generalitat en matèria de competències, hem de trobar un argument de racionalitat jurídica que pugui vestir bé el punt de connexió. Com sabem tots, la majoria de les competències de la Generalitat i de la resta de comunitats autònomes són competències compartides entre l'Estat i les comunitats autònomes i ara també amb la Unió Europea. Aquí trobar el punt de connexió no crec que sigui especialment una feina excessivament complicada. Si alguna cosa ens facilita que no sigui complicada a parer meu, és l'ambigüitat del Constituent que va permetre que fos el Tribunal Constitucional una doctrina oscil·lant sobre les lleis bàsiques, sobre la capacitat de despesa i tutti quanti. El que sí que no és assumible és casos com el que jo he descrit que responen a altres criteris, com m'atreveixo a dir que també responen a altres criteris el propi comportament processal del Tribunal Constitucional respecte del tema de la llei d'amnistia en relació a Aragó i d'altres comunitats autònomes. El Tribunal és molt conscient que avala la constitucionalitat de la llei d'amnistia, però per raons, jo diria, d'oportunitat processal i d'un altre ordre, admet a tràmit. El lògic, el coherent, hauria estat inadmetre a tràmit, però aquí jo crec que operen raons d'ordre material perquè s'hagi produït aquest criteri tan benefactor, tan amable, sobre un recurs impresentable. A mí me parece, me refiero a la profesora Viglino, que habría una manera de llegar al punto en el que estoy de acuerdo de equiparar a las comunidades autónomas respecto a los demás entes legitimados para la defensa de la Constitución. Y es entender lo que significa el en su caso que aparece en la Constitución. Yo creo que el en su caso debería entenderse como en el caso de que existan. Voy a explicarme. Como sabe todo el mundo, en el momento en que se está haciendo la Constitución y en el texto de la Constitución se prevén dos tipos de comunidades autónomas, de los cuales solamente uno, el que tiene acceso al mayor número de
competencias tiene asambleas legislativas. Para las otras no se mencionan asambleas legislativas. Por lo tanto, la cuestión no es interpretar en su caso como que afecten a lo que hacen las asambleas legislativas y aún menos trasladar en su caso de tal modo que afecte a los consejos ejecutivos y a las asambleas legislativas, sino que lo correcto sería entenderlo como en el caso de que existan. Supuesto que existen, cosa que no se deriva claramente de la Constitución para todas las comunidades autónomas, pues entonces todas las comunidades autónomas están como los consejos ejecutivos de las mismas, los cuales están como los 50 diputados, 50 senadores, etcétera, etcétera. Esa es una vía, ¿vale? Hay otra, que es la que propone Pedro González Trevijano en el voto particular a la sentencia de 2019, que yo creo que quizás no sea impecable desde un punto de vista jurídico, pero podría permitir una salida a este problema que me parece a mí que no tiene razón de ser. La verdad es que si lo piensas despacio, en la España de 2026, que una comunidad autónoma no pueda acudir ante el Tribunal Constitucional por problemas internos de la comunidad autónoma, a mí me parece un disparate. Entonces, lo que dice Pedro González Trevijano es que se tiene que entender que la legitimación que aparece en el artículo 162 de la Constitución son normas procesales completas. Es decir, que no hace falta el desarrollo legislativo para que las comunidades autónomas puedan intervenir en los procesos de inconstitucionalidad. Esa también es otra solución. Yo creo que habría, o sea, desde el punto de vista de la interpretación, yo creo que se han barajado por parte de la doctrina diferentes hipótesis que podrían dar, digamos, una salida al problema. La cuestión es, en mi opinión, es que sea coherente una jurisprudencia con otra. No puedes en unas sentencias decir que los procesos de inconstitucionalidad son de orden público y que los intereses de las comunidades autónomas trascienden a sus meras competencias, y en otras sentencias ser absolutamente restrictivo y decir no, es que la ley orgánica del Tribunal Constitucional taxativamente nos impide admitir a trámite el recurso, porque los intereses de las comunidades autónomas son peculiares. Y yo no estoy aquí, que es una frase que a mí no me gusta nada del Tribunal Constitucional, para resolver conflictos internos de las comunidades autónomas, ¿no? Eso no me parece que sea adecuado a nuestra estructura territorial actual. Yo, en relación al tema que planteas, es paradigmática la contradicción de la primera sentencia del tribunal, donde dice criterio restrictivo, ley antiterrorista, intereses generales, e inmediatamente después una ley de presupuestos que incide también sobre competencias. Dice, no, aquí criterio más flexible porque hay intereses de orden peculiar, dice el ponente, que habilitan que la comunidad autónoma intervenga. La pregunta es, vamos a ver, 55.2, suspensión particular de 3 derechos fundamentales por razones de actividades terroristas y bandas armadas. ¿Afecta o no afecta eso no únicamente al conjunto de la ciudadanía española, sino dentro de esta ciudadanía española, la ciudadanía del País Vasco? Era obvio que sí, y que sobre esa materia la comunidad autónoma vasca tenía también competencias, todavía no tenía una policía propia constituida, pero estaba prevista la competencia. Bueno, la incoherencia aquí es notoria. Yo creo que el tribunal, con buen criterio, corrige el tiro inmediatamente. Hola, buen día, buenos días. Primero de todo quisiera agradecerles la gran charla y el diálogo que han tenido entre ustedes, y sinceramente me ha parecido muy interesante la ponencia de Vilino y també la seva, Marc Carrillo, perquè jo molts aspectos de la jurisprudencia no ho desconeixia. Y tiene relación con su ponencia porque yo el año pasado realicé mi primer artículo y lo hice sobre el decreto ley autonómico,
Y una de las cosas que yo puse real énfasis era la dificultad de las minorías parlamentarias autonómicas en impugnar estas normas con rango de ley. Porque claro, últimamente, y lo que puede demostrar es que prácticamente los ejecutivos autonómicos presentan decretos leyes y prácticamente son convalidados y las minorías autonómicas no pueden hacer nada, no tienen legitimación. Y una de las propuestas que yo mencioné en ese artículo era rescatar este artículo 32.3, que muchas gracias por su explicación porque he podido entender por qué se omitió. Y yo lo que planteé yo en ese artículo fue recuperar este precepto, pero no únicamente legitimando a los ejecutivos autonómicos, sino también a las asambleas parlamentarias. Pero claro, el problema que se suscitaba era, claro, ¿cuántos diputados requerimos a las asambleas autonómicas para que puedan impugnar sus normas que emanan de sus respectivos parlamentos? Entonces yo lo que planteé era una solución que era habilitar y recuperar este artículo 32.3 legitimando ambas partes, pero que fueran los estatutos de autonomía los que configuraran cuántos diputados se requerían por cada cámara, porque no es lo mismo Cataluña, que tiene 135 diputados, que a lo mejor Castilla-La Mancha, si no recuerdo mal, tiene 33, porque si ponemos un mínimo en la ley orgánica del Tribunal Constitucional, un 10%, en Castilla-La Mancha serían 3 diputados, 4, y aquí en Cataluña serían 14. Entonces, pues, genera una discusión. Y yo también considero importante recuperar este artículo porque, claro, los ejecutivos autonómicos últimamente están tendiendo a legislar por decreto ley y eso es una aberración y no es lo que se quiere en un sistema parlamentario. Y ya por último, y acabo, y poniendo un ejemplo, he realizado un escrito que aún está pendiente a ver si lo acaban publicando o no. Hablé sobre el decreto ley 1/2026 que dictó la Junta de Extremadura en funciones, que es una aberración, porque dictó un decreto ley saltándose, aprovechó como un vacío legal, porque la ley de gobierno en funciones de Extremadura dice que el gobierno en funciones puede dictar un decreto ley siempre y cuando el Consejo de Garantías Estatutarias de Extremadura habilitase la circunstancia extraordinaria de urgente necesidad. ¿Qué sucedió? Ese órgano fue suprimido en el año 2015 y en el mismo decreto ley la Junta afirma, como este órgano se suprimió y la Comisión Jurídica Asesora no tiene competencias sobre normas con rango de ley, yo mientras se justifique la circunstancia extraordinaria es válido. Pero claro, modifica la propia ley del gobierno en funciones. Es que se ha saltado la jurisprudencia constitucional y lo que establece el Estatuto de Autonomía. Entonces, pues yo considero que es urgente recuperarlo porque, claro, las minorías parlamentarias autonómicas, que en este caso eran el Partido Socialista y Unidos por Extremadura, no tienen legitimidad para impugnarlo. Y que yo sepa a día de hoy, en el Congreso de Diputados ni en el Senado se impugna ese decreto ley que me parece, vamos, increíble, porque es que es una inconstitucionalidad como una catedral. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, hay una sentencia muy reciente del Tribunal Constitucional, yo creo que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado de esta semana o de la semana pasada, en la que yo creo que es Baleares. Se plantea un problema de un decreto ley de la Comunidad Autónoma Baleares donde se deroga una ley aprobada por la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, precisamente porque nos encontramos estos problemas con mayoría y minoría. Claro, quien recurre no es la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, es esto, me parece que son 50 diputados o 50 senadores o es el gobierno, es un órgano estatal. O sea, tienes que recurrir al Estado para que defienda la constitucionalidad de las normas internas. Hombre, la verdad es que esto es una solución, la verdad es que es un poco, yo creo que no es coherente con la situación en la que nos encontramos. Claro, y dices tú, que sean los estatutos de autonomía las que determinen qué número, qué porcentaje de parlamentarios podrían recurrir. Yo no lo sé. Yo le he estado dando vueltas a esa solución. Partiendo de la aplicabilidad directa del artículo 162, es una norma completa. Claro, pero nos encontramos con un problema. Imaginémonos que el Tribunal Constitucional dice sí, vale, cabe que las asambleas legislativas recurran a normas del Estado. Pero eso garantiza suficientemente a las minorías. Es decir, tiene que ser un recurso interpuesto por el órgano, es decir, en definitiva, por una votación en la mayoría de la Cámara, o podría ser una minoría. Claro, ¿y la minoría quién la fija? ¿El Estatuto de Autonomía, el reglamento de la Cámara? Porque en la Constitución no viene. Y yo lo he dicho al principio, he dicho que no es igual el tratamiento entre el Congreso y Senado y asambleas legislativas de las comunidades autónomas, porque el artículo 162 especifica 50 diputados y 50 senadores. O sea que toda la minoría que supere ese umbral puede interponer recurso de inconstitucionalidad.
pero en las asambleas legislativas de las comunidades autónomas se refiere al órgano. Ahí hay un problema. Hay un problema que realmente yo en estos momentos no sé cómo se podría resolver. Hola. En primer lugar, agradecer sus ponencias que han sido muy interesantes. Yo en mi caso hace unos meses redacté mi trabajo final de grado e intenté hacer un análisis bastante exhaustivo precisamente de esta cuestión de la legitimación autonómica en el recurso de inconstitucionalidad. En referencia especialmente a la ley de amnistía que comentaba precisamente el profesor Carrillo. Y llega a la conclusión, entre otras, de que el tribunal no simplemente ha ahondado en este criterio del punto de conexión material, sino que directamente lo ha hecho saltar por los aires en la sentencia de la amnistía. Y mi pregunta es, ¿qué tenemos que esperar ahora como solución de este desaguisado? Si esperar a que el Tribunal Constitucional revierta este criterio, que en el fondo lo que hace es neutralizar totalmente el requisito del 32.2 de la afectación al ámbito de autonomía, o si tenemos que esperar a que el legislador orgánico tome cartas en el asunto y elimine de una vez por todas este precepto del 32.2. O tenemos que entender que a partir de ahora ya va a ser imposible prácticamente inadmitir a trámite por falta de legitimación cualquier recurso de inconstitucionalidad por el motivo del ámbito de autonomía. Gracias. Jo reitero la posició que he sostingut abans. Més enllà de la crítica directa que he fet al cas de la llei d'amnistia, l'Estat defensa uns interessos de caràcter general, inqüestionables, i la comunitat autònoma no sempre, en absolut, no sempre, per la seva pròpia identitat institucional, ha de participar al 100% de la defensa d'aquests interessos. I, per tant, el que crec és reconduir des d'un criteri de racionalitat jurídica l'argumentació del punt de connexió. Si no hi ha punt de connexió ben argumentat, estem en dret. Naturalment, la transcendència política és inqüestionable, però estem en dret. En conseqüència, vostè s'ha d'esforçar per justificar el punt de connexió. Estic d'acord amb vostè que amb aquest criteri aplicat a Aragó i a d'altres saltaria completament pels aires criteri de legitimació i, per tant, campi qui pugui. No es tracta d'això, naturalment. És obvi que, al igual que el recurrent ha actuat, a parer meu, per criteris clarament d'oportunitat política, com també ho ha fet el Tribunal Constitucional per dir, anem a veure, admetem per després anul·lar l'argumentació material. Tot això, tot sigui dit, en l'àmbit del desenvolupament de l'Estat de les autonomies a Espanya, no ha de cridar massa la sorpresa perquè des de bon principi, examinant detalladament la conflictivitat competencial entre l'Estat i les comunitats autònomes respecte, sobretot, de lleis estatals o bé de normes en rang de llei de les comunitats autònomes, empíricament es pot acreditar que el biaix polític en funció de qui governava a l'Estat i qui governava la comunitat autònoma permet interpretar si una norma ha estat recorreguda o no davant del Tribunal Constitucional. Això és clar. I paradoxes com la que ha comentat la professora Viglino, clar, es produeix un canvi de majoria en el si d'una comunitat autònoma cas hipotètic, en què una llei ha passat desapercebuda, ningú l'ha recorreguda, el canvi de majoria diu no, nosaltres estem profundament en desacord amb aquesta llei, cal recórrer-la. Coses d'aquest tipus són les que caldria evitar. Aquí el tribunal hauria de tenir una funció intuïtiva molt important. No és que el tribunal, a parer meu, estigui en els seus millors moments, ni el context institucional d'aquest país passi també pels millors moments. Però, en fi, això no arregla res.
Alguna qüestió més? Val, ja per l'hora que és, crec que podem passar a la cloenda. Donaré pas ara al Mario Colling, en representació de la Fundació Manuel Jiménez Abad, que ha coorganitzat tot aquest seminari amb l'Institut d'Estudis de l'Autogovern. Li donem pas perquè pugui fer unes paraules finals de cloenda. Gracias a los ponentes. Por supuesto, fueron intervenciones extraordinarias, muy interesantes. Gracias a ustedes, el público, y por supuesto, muchas gracias a la organización, al instituto. Con la Fundación tenemos ya una larga tradición de colaboración y siempre bastante fructuosa. Este evento se debatió y diseñó en cierta forma aún con Pepe Tudela, nuestro gran amigo y gran secretario general, que falleció hace muy poco, y aún así vamos a estar siempre echando de menos y sabemos evidentemente que no podemos reemplazarlo, pero vamos a seguir colaborando. Sin Pepe, a lo mejor con nosotros, pero creo que también con el mismo éxito como en anteriores ocasiones. Decir que el tema fue clave, el Tribunal Constitucional. Hemos pasado desde unas consideraciones muy generales sobre el nombramiento de los jueces hasta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España. Claro, en los países federales, los tribunales constitucionales, como se ha dicho también, son los árbitros de la pluralidad y al mismo tiempo son las instituciones mejor valoradas por parte de los ciudadanos. Y eso es muy importante y no se debe perder, creo que ese espíritu. Hemos visto también todo es dinámico. Las instituciones están dinámicas, los sistemas políticos son dinámicos y lo que funciona en tiempos normales no funciona en tiempos anormales, digamos, ¿eh? Y creo que estamos en tiempos anormales permanentes. Hasta que el propio Tribunal Constitucional alemán fue reformado en el 2024, por fin incluyéndolo en la Constitución, antes era solamente sujeto de una ley ordinaria, para hacerlo resistente. Y si miramos también los tribunales a nivel de los Länder, vemos también que, como Paloma ha comentado también, como una posibilidad que sí, que tienen una vía de solucionar problemas que luego no se llevan al Tribunal Federal. Al mismo tiempo, vemos ahora también que pueden ser unos granos que entran en la maquinaria del sistema. Porque la extrema derecha tiene poder de veto ya en 2 Länder. En uno va a tener casi mayoría, en septiembre, seguridad. En otro también va a tener luego también, de hecho, o digamos, la posibilidad de vetar el nombramiento de jueces. En eso va a bloquear también esa posibilidad de los tribunales en los Länder, y tal y como está la situación a nivel federal también estamos en esta situación. En ese sentido creo que es importante hacer las reformas cuando se puedan hacer las reformas, porque en situaciones de extraordinariedad luego ya no se puede hacer esas reformas. Pero bien, con ello clausuro el evento. Muchas gracias por contar también con nuestra fundación en estos actos, y nos vemos pronto aquí o en Zaragoza, en nuestro Palacio de la Aljafería, que es un resultado también de la guerra de las taifas. Al fin y al cabo, también tiene algo positivo. Así que muchas gracias y buena tarde y buen fin de semana.